presentaciones, a ustedes por estar aquí, a Poder Ciudadano y al Frente Amplio por la invitación, y para mí es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes reflexiones. Ojalá tengamos un poquito de tiempo para poder contestar algunas de sus preguntas, así que cuando veas que me tengo que callar, me dices y yo me callo. Yo cuento a menudo una historia que me contó un cura guerrillero del M19, una vez hablando de la Biblia, y él me dijo: habéis leído mal la historia de Abraham, ¿no? Porque Abraham es una figura muy importante, porque es el que hizo el contrato, ¿no?, entre Dios y el pueblo judío, y siempre lo expresamos así, y él me dijo: no, está mal expresado, ¿no? Y te voy a contar la verdadera historia de Abraham, ¿no? Estaban en su casa por la noche en la ciudad de Ur, cerca de Galilea, y se oye una voz profunda de ultratumba que dice: Abraham, agarra a tu hijo Isaac, lo vas a llevar al bosque y allí lo vas a sacrificar en señal de amor a Dios Todopoderoso. Sara se pone a llorar porque sabe que su marido era muy obediente con Dios. Abraham dice: levanta al niño, pero Abraham, es tu hijo, lo ha mandado Dios, es tu hijo, lo ha mandado Dios. La mujer va a la habitación, entra a la puerta, despierta al niño, el niño dice: ¿qué pasa, madre? Se despereza, ve con padre al bosque a un sacrificio. El niño se pone su camiseta, va en camino del bosque. En la mitad le dice: padre, ¿y la bestia para el sacrificio? Que Abraham ignoraba que su hijo era un hombre listo. Y entonces le dice el padre: ya veremos la bestia. Bueno, llegan a un claro y allí pone al niño sobre unas maderas, le levanta la camiseta, saca el puñal, y cuando está a punto de clavárselo en el pecho se oye una voz profunda de ultratumba que dice: Abraham, detente, ya te he demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, agarra a tu hijo y pon rumbo a tu casa y sé feliz con los tuyos. Abraham, siempre tan obediente, guarda el puñal, se enrumba hacia la casa, y el joven Isaac se incorpora y dice: si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina. La historia de Abraham expresada así me gusta, porque indica que a veces no hay que creer ni a Dios, ¿no?, como una manera de poder construir algún tipo de alternativa. Llevamos tiempo planteando que vivimos en tiempos de confusión, donde, como decía Gramsci, lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Estamos en un momento en donde los grandes referentes, los grandes marcadores de certeza de nuestros mayores siguen ahí: la iglesia, la familia, el trabajo, pero la nación, pero no tienen la misma fuerza, sino que actúan como una suerte de péndulo, donde precisamente al sentirse amenazados se convierten en algo enrocado, en una suerte de secta, pero que, ya digo, por un lado no sirve para orientarnos en nuestro desarrollo social, mientras que todavía no aparece en el horizonte las velas, ¿no?, de los barcos que traen las novedades. Creo que en este tiempo de confusión nos ocurre algo que decía Ortega y Gasset, que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Y uno se encuentra en discusiones entre las fuerzas políticas de la izquierda, donde lo que hay sobre todo es perplejidad, ¿no?, y a menudo mucha nostalgia, a menudo muchos intentos de regresar de alguna manera al pasado. Conocen ustedes la historia de esa persona desahuciada de todas sus enfermedades, que le quedaba como única solución ir a Lourdes, a este lugar religioso mágico, y entonces, cuando estaban en Lourdes, en la silla de ruedas, esta pobre señora la suben hasta lo más alto, y de repente, con el tumulto, se les escapa la silla y la mujer iba rodando escaleras abajo y dice la famosa frase: virgencita, que me quede como estoy, ¿no?, que era una manera de plantear que a veces, ¿no?, cuando estás desesperado, parece que te contentas con que las maldades se detengan, o entender alguna suerte de posibilidad de regreso al pasado, que creo que es uno de los grandes problemas que tiene la socialdemocracia, que cree que puede regresar al pasado cuando fue feliz, pensando que las circunstancias son las mismas, cuando falta, creo que, el elemento central que permitió el desarrollo de los estados de bienestar, y también aquí en América Latina de los estados desarrollistas, que era la existencia de la Unión Soviética. Creo que es muy importante yo le digo a mis alumnos que tienen que ser como Neo al final de Matrix 1. Les invito a que los que sean seguidores de la serie, que no intenten ser como Matrix en Matrix 3, porque no es bueno para la salud.
Es muy importante intentar salirnos de nosotros mismos e intentar vernos desde fuera para entendernos. Y ahí vamos a encontrar con que hay algunos elementos esenciales para poder saber en qué lugar está la izquierda chilena, la izquierda latinoamericana, la izquierda europea, la izquierda en el conjunto del mundo, porque responde a elementos compartidos y que tienen mucho que ver con la globalización del sistema capitalista y con un desarrollo cultural que se parece a aquello que decía Marx, de que los valores dominantes son los valores de las clases dominantes. ¿Qué hacía un muchacho pobre de Valparaíso asaltando a otro niño para robarle las zapatillas Nike, ¿no? Sino repitiendo esos modelos culturales que no tienen nada que ver realmente con su propio desarrollo vital? Hay un elemento central que yo no me canso de explicar, y es que cuando se han caído las grandes certezas, se ha caído la iglesia, se ha caído la escuela, se ha caído la fábrica, se ha caído la sede del partido, parece que lo único que queda en pie es el gran centro comercial. Desde los años 50 estamos encontrando, nuestro sentido además coincide con la incorporación de la juventud como una categoría de consumo, estamos de alguna manera sustituyendo cualquier tipo de posibilidad de alternativa, la estamos sustituyendo por la posibilidad de consumo. Hasta el punto de que cualquier escenario que nos hacemos todos los que estamos aquí presentes, de futuro nuestro o de nuestros hijos, pasa por evaluar cuál va a ser su capacidad de comprar cosas en los diferentes mercados. Y esto es muy relevante, porque en otros momentos podríamos haber pensado en términos de, no sé, de alternativas religiosas. Hoy en día sigue habiendo gente que se entrega de una manera desesperada a alternativas religiosas, o hay gente que antaño se entregaba a propuestas revolucionarias. Hoy hay gente que se entrega a propuestas también extremas contra-revolucionarias. En cambio, el grueso de nosotras y de nosotros hemos optado por una vida vinculada al consumo, porque, como dice un filósofo, Frederick Jameson, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Se ha mercantilizado todo en nuestra existencia. Se ha mercantilizado estudiar, comer, vestir, beber, el ocio, la amistad, el sexo, el deporte. Es decir, todo se ha convertido en un enorme mercado donde, si no somos rentables en alguno de esos mercados, tenemos miedo. Y les aseguro que no vamos a ser rentables en todos estos mercados. En alguno vamos a fallar. Y eso nos genera, fíjense ustedes, una suerte de miedo, donde estamos incluso dispuestos a automutilarnos en algún aspecto de nuestra existencia con tal de ser queridos, ¿no? Es como esos capítulos inquietantes de la serie Black Mirror, ¿no? Donde parece que estamos obsesionados con que alguien nos dé likes, ¿no? Y donde al final parece que un elemento esencial de nuestra existencia es tener muchos seguidores en las redes sociales, que nos den muchos likes, estar guapos, estar guapas, tener éxito, tener fama, salir en televisión. Es decir, cosas falsas, ¿no? Que no tienen que ver con construcciones profundas de nuestro yo, de nuestra subjetividad. Fíjense ustedes que esa mercantilización del mundo tiene también como trasfondo la mercantilización de algo que me atrevo a decir que ha sido el corazón de la lucha de la izquierda durante el siglo XX, que es haber desmercantilizado el trabajo. Uno de los grandes logros era haber sacado de la condición mercantil al ser humano, estableciendo en algunas partes del mundo, obviamente no en todas, estableciendo salarios mínimos, jornadas laborales decentes, seguridad en el trabajo, prosperidad en el propio desarrollo laboral. Eso también lo hemos perdido. Y el perder los derechos laborales nos hace también seres llenos de miedo. Y perder esa vinculación que teníamos entre nuestro lugar en el mundo y aquello en lo que trabajábamos, aquello en lo que estudiábamos. Fíjense ustedes, el esfuerzo de estudiar, el esfuerzo de trabajar, la vinculación laboral, la dignidad vinculada al trabajo, desaparece cuando un trabajo hoy, en el ámbito europeo, no dura más de 6 meses. Eso que se llama en Europa la flexiseguridad, que es un concepto eufemístico que viene a decir, de acuerdo, te vamos a garantizar que siempre trabajes, vas a tener seguridad, pero vas a trabajar de manera muy flexible. 6 meses vas a ser becario en estudios nucleares y 6 meses vas a repartir pizzas, ¿no? Con una bicicleta. Creo que esa pérdida también de los derechos laborales
nos descoloca y nos convierte en personas asustadizas, sobre todo cuando cumples una edad y sabes que perder tu puesto de trabajo se puede convertir en un espacio de pérdida de tu lugar social. Añadan en esto el papel de las mujeres, donde las mujeres nunca se ha considerado su condición laboral en el hogar, en la reproducción y en los cuidados como algo que ni siquiera fuera remunerable, y que hoy nos encontramos con que las mujeres tienen que tener éxito a la hora de reproducir, de garantizar los cuidados y de tener también, a su vez, un espacio laboral en el mundo del trabajo. Creo que hay un tercer elemento que para mí es esencial, y creo que ahí la academia debiera ser capaz de ayudar, y es que vivimos todos en burbujas culturales cerradas. Estamos autorreferenciados en pequeños grupos donde funciona, creo que es una buena metáfora, como dice un filósofo coreano, en esas torres gemelas, ¿no?, que se reflejaban hasta el infinito como dos espejos donde nos encontramos siempre a nosotros mismos repetidos con Spotify, que ya nos selecciona las canciones que tenemos que oír, viendo series de Netflix construidas ya para que nos gusten, y estamos en un bucle interminable viendo las mismas series, donde al final se termina la primera temporada y se ha tenido éxito, empiezan a ramificar pagándole dinero a guionistas para que sigan ofreciéndonos esos elementos que nos enganchan como si fuéramos junkies, ¿no?, para estar absolutamente, ya digo, detenidos en esa autorreferenciación donde es difícil que entremos ya a otro tipo de cuestiones. En España, yo no sé si aquí habrá llegado Operación Triunfo, ¿no?, que es un gran programa donde tiene una parte peleando, ¿no?, por conseguir un espacio de reconocimiento en el mundo de la música, pero donde las razones que te van imponiendo en esa academia de la música son terribles. A Mick Jagger lo hubieran echado el primer día, igual que a Bob Dylan, ¿no?, porque en Operación Triunfo lo que hacen es disciplinarte para cantar y bailar según quiere la academia. Y al final, la lógica que tiene enganchados a millones de adolescentes es terrible, porque es la de los Juegos del Hambre. Al final solamente va a ganar uno o una, ¿no? Y entonces esa cosa que nos llena de emoción en esa lucha al final es: acostúmbrate a que esto es una lucha inclemente, donde si triunfas es sobre las espaldas de los demás y al final solamente uno se va a llevar todo el premio, ¿no? Bien, creo que buena parte de lo que nos ocurre sin darnos cuenta en esta vida cotidiana tan signada por nuestra relación mercantil, hoy todo lo que ustedes han hecho, les diría, el 95% ha estado signado por algún tipo de relación mercantil. Creo que va construyéndonos lo que unos clásicos llamaban la mentalidad autoritaria. Dense cuenta ustedes que en el mercado de alguna manera estamos constantemente compitiendo sin darnos cuenta y estamos utilizándonos unos a otros. El último reducto que queda de los intercambios que darnos las gracias a veces hasta se nos olvida, mientras que simplemente pagamos lo que creemos que es el precio justo de las cosas y con eso termina nuestra relación con la persona que nos pone el café, nos pone la comida, que nos trae en el colectivo o lo que sea. Creo que al final, fíjense ustedes, se va metiendo en nuestros tuétanos mentales una mentalidad autoritaria, donde sin darnos cuenta, una parte importante de nuestros conciudadanos, por esta vida, ya digo, donde van desapareciendo los marcadores de certeza clásicos que eran colectivos, de las ideologías, de la religión, de la familia, de la nación, donde había una petición de homogeneidad, van siendo sustituidas, ya digo, por esta lucha de todos contra todos, donde vamos interiorizando que la vida es una lucha de todos contra todos, donde vamos interiorizando que nuestras relaciones tienen que ser comerciales, donde vamos asumiendo que ser agresivos es una forma, ¿no?, de poder establecer nuestro espacio en nuestras sociedades, donde vamos asumiendo que ser mandones y autoritarios también es encontrar nuestro espacio, donde aprendemos a ser catastrofistas, es decir, aprendemos de alguna manera a tener una mirada muy negativa, ¿no?, porque la mirada negativa nos justifica después comportarnos mal. Hay una explicación de por qué a veces hay líderes que tienen un comportamiento absolutamente depredador. Y hay gente, yo siempre me pregunto qué hace una monja católica, apostólica, romana y vaticana apoyando a un putero como Berlusconi.
Es una cosa como absolutamente contradictoria, pero se explica porque en el fondo los Berlusconi te justifican después en tu comportamiento despreciativo de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que se aprovechan de los demás como tú. Fíjese que en el fondo este auge de la extrema derecha está alimentando esta lógica mercantil. Si yo soy un caradura, si yo soy un sinvergüenza, si yo odio, si yo me aprovecho, si yo hago valer mi condición jerárquica, estoy autorizando desde mi espacio político a la ciudadanía que se comporte igual. Y hay gente que hace, fíjense ustedes, de esta lucha implacable del mercado, hacen de una palabra, creo, la explicación máxima de buena parte de lo que nos ocurre, que rompe los principios humanitarios, que es la idea de resentimiento. ¿Por qué hay tanta gente resentida? ¿Por qué hay tanta gente incapaz de estar agradecida, de ser generosa, de ser empática? Porque el resentimiento se convierte en una de las principales categorías y tiene mucho que ver con lo que les decía antes, porque si nuestra manera de relacionarnos constantemente está asignada por el miedo, hace que tengamos constantemente ansiedad, inquietud, y eso hace generar incluso biológicamente resentimiento. Decía Spinoza, uno de los filósofos más interesantes, un tipo castigado siempre por los suyos: nos interesan los heterodoxos en el siglo XXI, no nos interesan los marxistas ortodoxos, no nos interesa casi ningún pensamiento ortodoxo. Había un filósofo venezolano, perdón por citar a Venezuela, Ludovico Silva, que decía que si los loros fueran ortodoxos, perdón, si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? ¿Cómo nos interesa hoy, por ejemplo, un pensador como Walter Benjamin, un tipo al que le acusaron siempre de ser un mal marxista? Walter Benjamin decía: ¿pero qué es esa tontería de los malos marxistas, de que piensan que la historia es una flecha del tiempo donde siempre prosperamos, donde la flecha del tiempo es esclavos contra amos, siervos contra señores, burgueses contra proletarios, y siempre progresamos? Porque eso es lo que hace que en la crisis del capitalismo haya gente que diga: vamos a acelerar las contradicciones del capitalismo porque así va a llegar antes, en esta flecha del tiempo, el paraíso socialista. Y decía Walter Benjamin: ¡qué estupidez! Es que si aceleramos el capitalismo, que está generando mal, vamos a acelerar la construcción de mal. Él estaba escribiendo en los años 30. ¿Y qué trajo la crisis del capitalismo? Trajo al fascismo, trajo al nazismo. Esa lectura idiota de que cuanto peor mejor, que han mantenido tantos marxistas, malos lectores de Marx, implica que el empeoramiento de las condiciones, lejos de traer ningún paraíso de ningún tipo, lo que trae es el auge de la extrema derecha y trae el resentimiento, como les venía diciendo, ¿no? Quería, por tanto, plantear que estamos en un momento histórico donde vivimos en una encrucijada, y las encrucijadas son muy complicadas, porque cuando llegas a la encrucijada, si te equivocas en la dirección que tienes que tomar, cada paso te va alejando más del lugar al que ibas en vez de acercarte. Y por tanto, fíjense ustedes, en las encrucijadas nuestra obligación es hacer buenos diagnósticos, no hacer wishful thinking, no pensar deseando. Decía Max Weber a comienzos del siglo XX que quien quisiera enfrentar tranquilidad y sosiego, que se echara en brazos de los frescos claustros de la iglesia. Aunque claro, Max Weber no sabía lo que sabemos hoy nosotros. Yo estudié en un colegio católico y la verdad es que no sé qué nos daba más miedo, si los curas que nos golpeaban o los curas cariñosos. Decía Max Weber que nos echáramos en los frescos claustros de la iglesia como una manera, ¿no?, de no enfrentar la dureza de un mundo lleno de contradicciones. Hoy, de alguna manera, nosotros, si queremos trabajar para la emancipación, tenemos que atrevernos a hacer diagnósticos certeros, aunque sean dolorosos. Creo que hay una dificultad profunda para lograrlo, y es que nos robaron el diccionario. Nos han robado las palabras. Siempre cuento que me gusta mucho una historia que me contaron un historiador, que había un cura español que estaba contándole a unos indígenas
en el periodo de la conquista, y le estaba diciendo que no se podían comer un cerdo que se querían comer porque era Viernes Santo, y le recomendaba que se comieran un chigüire. El chigüire es un roedor, si fuera un conejo grande, ¿no?, que no está tan rico, ¿no?, como el puerco. Pero el cura les dijo que si no se comían el puerco y se comían el chigüire, aquello iba a agradar a los ojos de Dios. Y luego el cura siguió diciéndoles: tú ahora ya no te vas a llamar Guadalupe, te vas a llamar Mateo, tú no te vas a llamar... ¿Cómo? Bueno, Lucas, no, bueno, con los nombres indígenas, si no te vas a llamar con nombres europeos. Cuando termina de bautizarlos, bueno, se va a sus tareas y al rato regresa y se estaban los indios comiéndose al puerco. Y entonces el curita se indigna y dice: ¿qué hacéis, impíos? Y dice uno de los indígenas: tranquilo, padre, que antes de comérnoslo lo hemos bautizado como chigüire, ¿no? Los nombres crean realidad, y quien pone los nombres a las cosas es dueño de las cosas. Y de alguna manera hemos perdido el diccionario y vivimos en un mundo donde Estados Unidos no asesina, sino que hace daños colaterales, donde no hay estancamiento, sino crecimiento cero, donde no hay despidos, sino ajustes de plantilla, donde hemos permitido, fíjense ustedes, que las palabras que tenían que ayudarnos a encontrarnos las dictan otros. En sede académica, lo que sea democracia, lo que sea Estado, lo que sean derechos, no nos pertenece. Y creo que, en este sentido, creo que una parte, ¿no?, de la derrota del pensamiento emancipador es porque hemos perdido el control de las palabras. A menudo me encuentro en la discusión de todo lo que he leído, ¿no?, sobre la discusión en la izquierda chilena. A veces tengo la sensación, miren que son ustedes los que contaban el chiste, ¿no?, de qué es la música que más le gusta a un chileno, y dicen que la música que más le gusta a un chileno es el tango. Dice: ¿por qué? Dice: porque siempre muere algún argentino. Y sin embargo, cuando uno lee las reflexiones políticas de ustedes sobre la crisis de la izquierda, parecen ustedes tangueros, ¿no? Hay toda una discusión sobre la derrota y la estética de la derrota y el ensimismamiento con la derrota. Y fíjense ustedes que a la derrota le ocurre lo que decía Miles Davis sobre el jazz, ¿no? Dice que no hay una mala nota, que la mala nota depende de la siguiente, ¿no? Y por tanto, en jazz, si una nota que tú crees que es desafinada, la siguiente la encuentra, esa nota no está desafinada. Igual ocurre con las derrotas. Si la nota siguiente sirve para reconstruir y fracasar mejor, o para encontrar caminos más luminosos, no habría que hablar de derrota. El problema es cuando uno se ensimisma en esa nota y se convierte en una nota desafinada constantemente repetida. Y parece que ese ensimismamiento, ¿no?, en la derrota, que en el fondo lo que hace es evitarnos atrevernos a ser mayores de edad y asumir en los fracasos y no vivir, ¿no?, en esa virginal ideología que no transforma nada y que ha leído mal a Marx. ¿Crees que siendo de alguna manera fiel a no sé muy bien qué principios estás siendo un buen izquierdista? No, en absoluto. El planteamiento siempre desde la izquierda tiene que ser transformador. No puedes quedarte simplemente en el ámbito de las ideas pensando que ni siquiera así estás abriendo un proceso de acumulación de fuerzas. Es tan impotente, es tan cobarde. Además, tiene una cosa que es la tentación de la inocencia, que no pertenece al ámbito de la izquierda ni de la emancipación. Tú no puedes estar constantemente teniendo la tentación de la inocencia, de pretender que te perdonen por haber estado sosteniendo, no sé qué tipo de bandera que no ayudaba a mejorar la vida de nadie, que no acumulaba ningún tipo de fuerzas, sino que se quedaba, ya digo, estancada en su lugar. Eso no significa, en modo alguno, no nos equivoquemos, no significa en modo alguno renunciar a la memoria. La memoria es nuestra y por eso el modelo neoliberal renuncia constantemente a la memoria y quiere construir su modelo sobre el olvido. No, la memoria es nuestra y la reconstrucción del pasado es nuestra. Pero no hay, ya digo, en la derrota
ningún tipo de ventaja. Es el propio Marx que le dice a Engels: no vayáis a la Comuna de París, os van a destrozar. Ahí hay una lectura correcta de un concepto que tenemos que regresar como nuestro, que es el de la correlación de fuerzas, donde tiene mucho que ver los buenos diagnósticos. Para no ser como la mosca que choca contra el cristal, y choca contra el cristal, y choca contra el cristal. Después, claro, cuando van a la Comuna de París de 1871, Marx se gasta su herencia en comprarles armas. Y después va a hacer toda una reflexión hermosa sobre cuáles han sido los errores de la Comuna que él había destinado. Hay una escena que a mí me parece emocionante, y es en el año 17, comienzos del 18, en el Kremlin, una nevada enorme, y de repente los ayudantes de Lenin miran por la ventana y está Lenin bailando entre la nieve, agitándola, ¿no? Y dicen: se nos ha ido. Se volvió loco. Entonces: camarada, ¿está usted bien? ¿Está usted bien? ¿Sí? ¿Qué le pasa? Estoy muy feliz. Dice: ¿por qué? Dice: porque hoy hemos cumplido un día más que la Comuna de París. ¿No? Es decir, la referencia es muy relevante, pero no es cierto, ¿no?, que tengamos que ensimismarnos en la derrota pensando, ¿no?, que de ella nace la luz, si no somos capaces de convertirla en enseñanza para la siguiente vez hacerlo mejor. Creo que para el ámbito de la emancipación tenemos que tener tres cosas claras. Y hay una que no la tenemos clara porque nos hemos hecho todos un poco neoliberales. La primera es no olvidarnos que estar en el ámbito de la emancipación es ser revolucionarios. Y ser revolucionarios no es asaltar el Palacio de Invierno, no es hacer barricadas. Decía Lula que hacer la revolución en Brasil era comer 3 veces al día. Era comer 3 veces al día. Estuve hace poco visitando, hace un par de meses, a Lula en la prisión, en Curitiba. Me invitó y me pareció una de las invitaciones más hermosas que me han hecho en mi vida. Y fui a verle a su celda y me emocionó la entereza de ese señor que me dice: monedero, me agarraba, monedero, estar aquí es una mierda, porque está en una celda de mierda. Es como si estuviéramos esperando que nos dijera: aquí estoy muy bien. No, ¿cómo vas a estar bien? Pero él decía: yo sé por qué estoy aquí. Él tenía la absoluta certeza de por qué lo habían encarcelado, con el testimonio de un testigo protegido por un juez que en su juicio dice: no tengo pruebas, pero tengo el convencimiento de que es culpable. Y ese juez que encarcela a Lula, que le sacaba casi 30 puntos a Bolsonaro, hoy lo ha nombrado Bolsonaro ministro de Interior y de Justicia. Lula aguanta porque sabía, aguanta porque sabe por qué está en la cárcel. Creo que nosotros tenemos la obligación, los que estamos en el ámbito de la emancipación, de saber que somos revolucionarios, entendiendo que queremos cambiar las condiciones que impiden que todos los seres humanos seamos iguales en dignidad. Y hay un elemento que es el comienzo que tenemos que volver a recuperar, amigas y amigos. Y a veces llama la atención tener que volver a recordar lo obvio. No vamos a construir ninguna alternativa si no recordamos que en el punto de arranque del pensamiento emancipador está el reconocimiento a todos los hombres y mujeres de la misma dignidad que nos reconocemos a nosotros mismos. Si no cometemos el error de pensar que la construcción de la alternativa, como la queramos llamar, socialismo, comunismo, anarquismo, como la queramos llamar, buen vivir, da igual el nombre, pero esa alternativa, hay gente que cree que es un capitalismo idealizado, porque hemos perdido de vista que no somos clientes, que no somos consumidores, sino que somos seres sujetos de dignidad, porque todos nosotros somos mortales, y al ser mortales somos irreemplazables. Y cuando nos ponemos a pensar, el punto de partida, antes de cualquier otra cosa, es reconocernos a todas y a todos la idéntica dignidad. En el indoeuropeo,
que es el lenguaje del cual viene el español. La palabra decencia y la palabra dignidad tienen el mismo prefijo, que es dec. Y ese prefijo dec tiene que ver con, fíjese qué hermoso, la palabra, ¿qué es lo que significa dignidad y decencia? No dejarte humillar y no humillar a los demás. Y fíjese que en esa condición, que es donde tenemos que construir todo lo demás, la democracia, la alternativa económica, ¿qué hacemos con los viejos? ¿Qué pasa con la reproducción y los cuidados de las mujeres? ¿Qué pasa con los inmigrantes? ¿Qué pasa con la nación? Todos esos elementos, si no los medimos desde este presupuesto de la dignidad, lo vamos a medir desde los presupuestos neoliberales, que entienden que el ser humano es su capacidad de consumo, que el ser humano es lo que valga como productor o como consumidor. Y una de las grandes confusiones de la izquierda es que quiere humanizar el capitalismo y nos ponemos a discutir con neoliberales en sus marcos cognitivos y nos derrotan porque estamos discutiendo en sus marcos. Cuando los zapatistas le ganan el pulso al gobierno del PRI en México, después de los 500 años de la noche de los pueblos originarios, y tienen que firmar los acuerdos de San Andrés, lo que parecía sensato es que les abriesen las puertas del Palacio de los Pinos para que entrasen allí los zapatistas con sus pasamontañas entre esos cuadros y esos oros y esos mármoles y esas maderas talladas allí en esas mesas históricas a firmar los acuerdos. ¿Y qué dijeron los zapatistas? No, bajad a Chiapas y vais a firmar los acuerdos vosotros, gobierno del mal gobierno de México, al sur, en una cancha de básquet, sentados en sillas de plástico, porque entendían que ese marco rompía ese poder representado en el Estado de los que han ganado siempre las luchas históricas. No se olviden ustedes nunca, nunca, que cuando ganamos algún ámbito, sea la alcaldía de Valparaíso, sea cualquier gobierno, ganamos el gobierno, no el poder. El poder siempre lo tienen los que han ganado históricamente, que cuando están en el Estado lo ejercen desde el Estado y cuando no están en el Estado lo ejercen desde fuera del Estado. Porque ellos tienen el dinero, los medios de comunicación, los funcionarios, los mandos de la oficialidad, tienen a la iglesia, a la jerarquía, tienen las relaciones internacionales, las universidades. Ellos tienen el poder y nosotros a lo sumo llegamos al gobierno. Insisto, si no somos capaces de empezar a pensar en un marco diferente, pensar en las alternativas, es un fraude. Voy terminando. Creo que lo relevante para pensar la emancipación es, en primer lugar, pensarnos como revolucionarias y revolucionarios, es decir, personas que estamos dispuestos a cambiar los marcos de existencia para garantizar la misma dignidad a todos los seres humanos. En segundo lugar, y creo que si no lo hacemos estamos cometiendo un delito intelectual, entender la correlación de fuerzas. Si no entendemos la correlación de fuerzas, cometemos el error a veces de llevar a los pueblos al martirio. Y dejémonos de monsergas. No es verdad que del martirio salga la emancipación, no es verdad. A veces de los martirios lo único que sale es una generación más que hay que esperar las transformaciones. Y en tercer lugar, una vez que nos definimos como revolucionarios y que medimos la correlación de fuerzas, tenemos que analizar el cómo son las transformaciones. Y fíjense ustedes, tenemos que entender que nuestra democracia en Chile o en España va a estar constantemente en tensión, que la democracia es una manera de entender que hay diferentes intereses en nuestra sociedad y que esos diferentes intereses no siempre se pueden conectar y que tenemos que dedicar mucho esfuerzo de deliberación para poder llegar a buen puerto. Y por eso es muy importante preguntarnos qué estamos dispuestos a jugarnos. Si somos simplemente revolucionarios de salón, que hacemos grandes frases, o si estamos realmente a poner algo, ¿no? Si estamos dispuestos a jugarnos algo para transformar las cosas. Ahí aparecen las herramientas.
y las herramientas políticas son esenciales. Nosotros en España nos cansamos de estar cansados. Escuchando a Serrat, estábamos hartos de estar hartos. Y todos los partidos políticos habían defraudado. Todos. Hay un dibujante de caricaturas, de monos, ¿cómo lo llaman aquí? Caricaturas, en la prensa, el roto, que el día después del 15M, cuando salió la gente a la calle porque estábamos cansados y ningún partido nos representaba, dibujó la Puerta del Sol en el periódico lleno de cabecitas de colores y dijo, y súbitamente todos los partidos envejecieron. Era la constatación de que ninguno de los partidos consolidados de España estaba siendo capaz de representar esa necesidad de transformación de un capitalismo en crisis que estaba recuperándose sobre las espaldas de las mayorías. Creo que nosotros nacemos de ahí, igual que el Frente Amplio nace del 2011 y los acumulados históricos de las peleas, ni una sola pelea cae en saco roto. Es decir, al mismo tiempo que creo que es un profundo error llevar a la gente a las derrotas, ninguna derrota se convierte en agua derramada. Por eso es muy importante la tarea de la memoria. Por eso es muy importante luchar contra ese principio consustancial y basal del neoliberalismo que es el olvido. Nosotros, 3 años después del 15M, entendimos que había que darle la vuelta a lo que había sido precisamente, y esto creo que es lo más importante que quería compartir con ustedes, a lo que había hecho que triunfase el 15M. El movimiento de los indignados triunfó porque no tenía memoria, porque no tenía programa, el arco del pasado. No tenía liderazgos y por tanto todo el mundo se sentía su propio líder. No tenía programa y por eso todo el mundo creía que sus reclamaciones cabían. Y no tenía estructura, de manera que nadie tenía que hacer cierto eso de que participar es trabajar de más. Porque llegabas cuando querías, participabas como te daba la gana. Pero ¿por qué fracasó el movimiento de los indignados? Por no tener memoria, por no tener estructura, por no tener programa y por no tener, ¿qué me falta? Liderazgo. Y fíjense que esto es lo más importante que quería compartir con ustedes. ¿Eso significa que el 15M no sembró nada? Todo lo contrario. Sembró lo que había venido a sembrar. Decía mi maestro Jesús Ibáñez que la antesala de una revolución siempre es una gran conversación. Y el 15M nos brindó la posibilidad de una gran conversación. ¿Saben por qué? Porque esa discusión horizontal, sin memoria, sin liderazgo, sin estructura y sin programa, hizo que todo el mundo se sintiera participante. ¿Y saben qué significó eso? Que todo el mundo se politizó. A partir de ese momento, España se politizó. Y todo el mundo empezó a hablar de política. Porque nadie bajaba la línea, no había una vanguardia, no había los intelectuales, no estaban los que decían lo que tenía que pensar nadie. No. La gente horizontalmente encontró sus soluciones. ¿Y saben ustedes qué nos pasa a los seres humanos cuando nos politizamos? Que construimos nuestro propio relato. Y frente al modelo neoliberal, la gente construyó su propio relato, donde decían que aquello no era una crisis, sino que era una estafa. Es decir, el ciclo de impugnación que abrió la crisis del modelo neoliberal en España en ese momento, quien lo representó fue básicamente Podemos. Por eso, fíjense ustedes, un partido sin pedir ni un euro a los bancos tiene hoy 5 millones de votos. Las encuestas dicen todos los días que se ha hundido. Desde hace 5 años. Se ha hundido ya. No existe. Desde hace 5 años. La realidad es que hoy gobierna el Partido Socialista, que tiene 5.400.000 votos. Y Podemos tiene 5.300.000 el PSOE, 5 millones Podemos. 84 diputados el PSOE, 71 diputados Unidos Podemos. Eso fue posible, fíjense ustedes, precisamente porque esa impugnación se pudo canalizar desde presupuestos de ese lugar amplio llamado izquierda. ¿Qué ocurre? Que terminemos. Que la derecha, no se han dado cuenta, pero me ha dado un tremendo golpe por la espalda.
que digo, esto debe significar algo. Si alguien piensa que cada uno de nuestros movimientos no tiene una respuesta de los adversarios, esa ingenuidad la paga con creces. ¿Qué ocurre? Que empezó a reaccionar el sistema y empezaron a construir, lo dijo textualmente el presidente de uno de los principales bancos de España, dijo, hace falta un Podemos de derechas. Así. Y lo crearon. Y ahora acaban de crear un Podemos de extrema derecha. Tienen dinero, se compran lo que les hace falta. Una parte del crecimiento en Andalucía, que habrán escuchado ustedes, de la extrema derecha, que lo ha recuperado un partido de extrema derecha, no se engañen. No se engañen. No tiene que ver tanto con la construcción de un Podemos de extrema derecha, que es verdad que lo han creado, tiene que ver con que un 41% de los andaluces se ha abstenido. Un 41%. Por tanto, lo que está encima de la mesa es que las fuerzas de ese espacio amplio de la izquierda ahora mismo han perdido la capacidad de representar esa impugnación que todavía está abierta, porque hoy las mayorías siguen pagando un precio altísimo por la crisis del modelo neoliberal. Por tanto, la discusión, fíjense ustedes, es cuál es el instrumento político que tenemos que construir, cuál es el ámbito de discusión ciudadana que tenemos que abrir, cuáles son las relaciones entre la ciudadanía y las instituciones para que esa impugnación, ese enfado, esa rabia, ese resentimiento que tiene la gente porque se ha frenado el ascenso social, por las desigualdades, por la impunidad que generan las desigualdades, y Chile es un ejemplo por excelencia, cómo canalizarlo y no permitir que venga un insider que se presente como un outsider para canalizar ese resentimiento, porque van a señalar falsos culpables como los inmigrantes, los sindicatos, los enemigos de Chile, Bolivia, y van a demonizar a los que realmente traen soluciones, al Frente Amplio, a los movimientos sociales, a los sindicatos transformadores, etc. La conclusión final de todo esto, fíjense ustedes, es que no es nada sencillo. Ellos tienen muchos elementos heredados, porque tienen el Estado y, como dirá Gramsci, el Estado ampliado. Tienen el aparato del Estado y los modos de intervención. Tienen la coacción. Y, por ejemplo, fíjense ustedes, militares y policías son dos cuerpos de trabajadores a los que les hemos entregado una autoimagen superior a la de cualquier otro tipo de trabajador, porque ellos creen que su trabajo está asignado por el honor, porque ellos tienen como misión salvaguardar a la patria. Y la pregunta importante es, ¿y quién ha definido qué es la patria? Ahí tenemos una tarea. Tenemos la obligación de definir nosotros qué es la patria, porque si no, la patria la definen estos que luego tienen el dinero en Suiza o en Panamá, o estos que lo que hacen es, siendo insiders, presentarse como outsiders para que no vengan realmente los transformadores. La conclusión final, les decía, es que tenemos la obligación de volver a plantearnos los elementos esenciales de valores. Tenemos que recuperar por qué la gente empezó a sentirse del campo de la emancipación. ¿Qué ha ocurrido con las tres grandes peleas de la Ilustración? La igualdad, la libertad y la fraternidad. Y que recordemos que la fraternidad es la gran olvidada. Por algo será. Le hemos dejado a la fraternidad a ser monopolizada en forma de caridad por la Iglesia, cuando la fraternidad es realmente la pelea de donde viene el aire de familia de la izquierda, que tiene que ver con la ayuda mutua y la identificación de los enemigos de nuestra propia libertad, sean empresarios, reyes, obispos, maridos o quien fuere. Por tanto, recuperar esos elementos de valor, volver otra vez a estudiar en tiempos de confusión, ninguna revolución sin libros. Después entender que en tanto en cuanto lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, vamos a tener que cabalgar contradicciones y no podemos tener la mandíbula de cristal de que cuando de repente algo no se parece a lo que deseamos nos vamos a nuestra casa. No.
Tenemos que entender que los tiempos son complicados y que la lucha en los movimientos sociales o en los partidos políticos van a reclamar mucho coraje y mucha generosidad. Vamos a tener que asumir que todas estas contradicciones, quien sobre todo va a ser capaz de solventarlas, no va a ser ningún marco teórico ni ningún intelectual, sino van a ser liderazgos, en plural, nacidos desde las bases, que van a ser quienes nos van a pedir la confianza para gestionar esas contradicciones, para dialogarlas, para deliberarlas, y que no se conviertan esas contradicciones en elementos de fragmentación. Me estremece llegar a Chile, igual que llegar a cualquier país, incluido el mío, y que sigamos en la vida de Brian con el Frente Judaico de Liberación y el Frente de Liberación Judaica. Donde a la derecha se juntan por sus intereses y nosotros nos separamos por nuestras ideas. Y de repente hay partidos que tienen más jefes que indios. Y todo el mundo prefiere ser cabecita de ratón a cola de león. Y de repente nos faltan esos dos elementos de ¿para qué estamos haciendo política? ¿Para encontrar nuestro espacio o realmente para transformar las cosas? Y ahí falla ese elemento, ya digo, de conciencia y de generosidad. Creo que son tiempos de estudiar. Creo que son tiempos donde ya no sirve la tesis 11 sobre Feuerbach. Die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert, es geht darauf an, sie zu verändern. Lo digo en alemán para hacerme el listo. Los filósofos han interpretado de manera diferente el mundo, de lo que se trata de transformarlo. Ya no vale esa tesis así. Para transformar el mundo, ahora tenemos que interpretarlo de manera diferente. Y con las armas melladas del viejo pensamiento no nos vale. Es tiempo de estudiar, de debatir y de recuperar ese elemento de generosidad. Porque es ahí, en esa deliberación y en esa generosidad, donde van a surgir esos nuevos liderazgos capaces de sumar tanto fragmento. Yo soy un pesimista esperanzado o un optimista trágico. Creo que la pelea es ardua. Creo que vamos a tener que disputarle a la derecha que ese resentimiento no caiga de su lado, sino que caiga del lado de la emancipación. Pero ellos tienen más herramientas. Pero hay un elemento que es algo que he aprendido no en los libros, sino seguramente con la edad y la experiencia. Y es que tú no puedes ser nunca de izquierdas si no confías en el ser humano. Lo que diferencia a un progresista de un conservador es que los progresistas creemos en el ser humano. Y si no crees, eres más de derechas de lo que te imaginas, aunque te quieras engañar. Si no confiamos en los demás, es imposible armar nada. Eso no significa que nos abracemos todos. Una vez de adolescente fui a la Puerta del Sol, todo el mundo me abrazaba. Dije, ¿cómo me quieren? Me habían robado luego la cartera, el reloj. No se trata de una falsa mirada ingenua de que el ser humano no está habitado por una parte de ángel y otra parte de demonio, sino que cuando construye las condiciones del ángel, lo que nos sale es el ángel. Y por tanto esa tarea, fíjense, es muy ardua. Esa es la parte pesimista, porque es más fácil, como le decía al comienzo, que decía Spinoza, que tenemos dos grandes sentimientos, el miedo y la esperanza. El miedo lo rige el hipotálamo, es el que defiende el ámbito del espacio físico. El miedo monologa, mientras que el neocortes, la parte más lóbulo frontal, es el que genera la esperanza, que es un diálogo con los demás. El miedo es individual, la esperanza es colectiva. Y el miedo, que es un monólogo, es el caldo de cultivo de la extrema derecha y de la derecha, mientras que la esperanza es la posibilidad de emergencia de la transformación. Tenemos herramientas que no hemos usado, una de las más importantes, las mujeres, que son la mitad de la ciudadanía, y que cuando de repente nos digan se ha acabado de asumir en solitario y gratis los cuidados de la reproducción, nos van a obligar a replantearnos desde esa mirada de la generosidad que estamos haciendo. Al final lo que les estoy planteando es que tenemos que volver a encontrarnos, tenemos que volver de alguna manera a tener conciencia. Y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos que tienen conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias.